jóvenes a la clase de química. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química es el cambio o transformación de una o más sustancias llamadas reactantes en otras nuevas con propiedades diferentes llamados productos. Durante una reacción química ocurre ruptura y formación de enlaces químicos. Aquí tenemos, por ejemplo, la reacción del nitrógeno más el hidrógeno. Tenemos acá el gas nitrógeno que reacciona con el gas hidrógeno para producir amoníaco, gas. Entonces, esta es una reacción química, ¿no? El gas nitrógeno reacciona con el gas hidrógeno y produce amoníaco. Entonces, acá tenemos dos zonas importantes. Esta zona de acá, que le vamos a llamar la zona de los reactantes, y esta otra zona de acá, que vamos a llamarle la zona del producto, o los productos, ¿no? Entonces, reactantes y productos. Claro, una ecuación, una reacción química se expresa o se representa a través de una ecuación química. Y esta ecuación química debe estar balanceada. Vamos a balancear por tanteo. Tanteando, 2 nitrógenos, acá hay 1, multiplico por 2. 2 hidrógenos, acá hay 6, multiplico aquí por 3, 3 por 2 es 6. Y los coeficientes van a ser 1, 3 y 2. La ecuación ha quedado balanceada. Entonces, ¿qué es una reacción química? Una reacción química es un cambio químico. Entonces vamos a poner acá una reacción química es un cambio químico. ¿Ya? Una reacción química es un cambio químico. Es el cambio o transformación de una más sustancia llamada reactantes en otras nuevas con propiedades diferentes llamados productos, donde durante una reacción química ocurre la ruptura y formación de enlaces químicos. Se representa a través de la llamada ecuación química. Acá tenemos la zona de los reactantes y la zona de los productos. Entonces, las sustancias iniciales es el potasio y el agua. Las sustancias finales, el hidróxido de potasio y el gas hidrógeno. Estos numeritos 2, 2, 2 y 1 se conocen con el nombre de coeficiente estequiométrico. Tenemos acá S de sólido, L de líquido, AC de acuoso y G de gas. Entonces, sólido, líquido, gas son los estados físicos de la sustancia. Y AC significa acuoso, disuelto en agua, ¿no? Entonces, acá va a significar acuoso. La flechita indica el sentido de la reacción, ¿ya? Eso va a significar la flecha. Esa flecha es el sentido de la reacción. Seguimos. Clasificación de las reacciones químicas. ¿Cómo podemos clasificar una reacción química? Una reacción química se clasifica por su naturaleza o por su comportamiento. Por su comportamiento. Por su energía. Por su sentido. Por su estado de oxidación o número de oxidación. Por su estado de oxidación. O número de oxidación.
Listo. Entonces, las reacciones químicas lo podemos clasificar. Por su comportamiento tenemos adición, descomposición, desplazamiento y metátesis. Por su energía, exotérmica y endotérmica. Por su sentido, reversible e irreversible. Por su estado de oxidación, reacciones no redox y reacciones redox. Veamos el primer caso. Reacción de adición, síntesis o combinación. Es cuando yo tengo la sustancia A y la sustancia B y ellas se unen para formar aquí el compuesto AB, por ejemplo. Están unidos, se están uniendo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la síntesis del agua, la síntesis del amoníaco. Son reacciones de adición, síntesis o combinación. Seguimos. Reacción de descomposición. ¿Qué es una reacción de descomposición? Aquí tenemos el compuesto AB y ahora se separan. Hay separación. La descomposición es cuando se separan, pues, ¿no? A está unido a B, pero ahora se han separado. Ejemplo, acá tenemos el clorato de potasio, que se separa en oxígeno más cloruro de potasio. Y esto ha sido gracias a la pirólisis, ¿no? Lisis es romper, piro es fuego, romper con fuego. Entonces el clorato de potasio se ha sometido a calor y se está descomponiendo formando oxígeno más cloruro de potasio. También podría ser con electrólisis. Lisis, romper, electroelectricidad, rompiendo con electricidad. Entonces, el agua se separa formando el gas hidrógeno y el gas oxígeno. Y eso sería una electrólisis. Reacción de sustitución, o también conocido como desplazamiento simple. Entonces tenemos acá el compuesto BC y viene el átomo A y lo saca B. Ahora A se ha quedado con C y B está solito. Eso es una reacción de desplazamiento o de sustitución. Aquí tenemos al sodio y tenemos al agua. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El sodio lo saca al hidrógeno de la estructura y el sodio se queda con el hidróxido y formaría hidróxido de sodio más el gas hidrógeno. Aquí tenemos el sulfato cúprico y tenemos el zinc que saca al cobre y se queda ahora sulfato de zinc más el cobre. Estas son reacciones de desplazamiento simple. Reacción, según el comportamiento de los reactivos, tenemos A, el desplazamiento doble. Reacción de desplazamiento doble, o también conocido con el nombre de metátesis. Tenemos aquí el compuesto AB, ¿no? Este es el compuesto AB, y el compuesto CD. Entonces acá tendríamos un catión y un anión. Y en CD también tenemos lo mismo. Tenemos un anión y tenemos un catión. Entonces, el catión, que es A, se une con el anión, que es D, para formar AD. Y el anión, que es B, se une con el catión, que es C, para formar CD. Entonces, como vemos, es una reacción de doble desplazamiento o metátesis. O mejor dicho, este ion, que es un catión, busca este anión y este anión busca este catión. Aquí tenemos el ejemplo del nitrato de plata. La plata es un catión con carga +1 y el nitrato es un anión con carga -1. El ácido clorhídrico, el hidrógeno es ácido y el cloro sería el ion cloruro. Entonces, ¿qué va a pasar acá?
que este ion plata se une con el ion cloruro y formaría el cloruro de plata. Y tenemos acá que el ion nitrato se une al ion hidrógeno para formar el ácido nítrico. Y ahí tenemos la reacción de doble desplazamiento o doble sustitución. Clasificación por su energía. Las reacciones pueden ser exotérmicas cuando liberan energía. Por ejemplo, acá tenemos una reacción exotérmica que sería la reacción, por ejemplo, del hidróxido de sodio acuoso más el ácido clorhídrico acuoso. Cuando ellos dos reaccionan, se forma el cloruro de sodio acuoso más el agua líquida, pues, ¿no? Entonces, el hidróxido de sodio más el ácido clorhídrico me está dando cloruro de sodio más agua. Esa es una reacción exotérmica. Está liberando energía más calor. Entonces, hay una energía liberada. Ahora, nosotros podemos medir esto, la temperatura de la solución de hidróxido de sodio, y puedo medir la temperatura de la solución de cloruro de hidrógeno. Cuando reaccionan, ¿no? Cuando ellos dos reaccionan, podemos medir la temperatura del producto, que está aumentando, o sea, tiene mayor temperatura. O sea, ¿qué significa eso? Que esta reacción química ha liberado energía. Y eso es evidencia porque la temperatura que se está midiendo con el termómetro aumenta. Aquí esto se hace en el laboratorio, ¿no? Esta reacción química se hace en el laboratorio y este calor lo voy a representar con la letra Q. Ahora, el calor, jóvenes, el calor, como es en el laboratorio, se trabaja a presión constante. Este calor que se trabaja a presión constante también se le llama variación de entalpía, siendo H la entalpía. Entonces, H va a significar entalpía. Ya es la entalpía. Entonces, una reacción exotérmica también se puede saber que es exotérmica cuando la variación de entalpía es menor que cero. Entonces, la reacción es exotérmica. La reacción es exotérmica. Y lo podemos ver acá, mira. Acá tenemos el ejemplo, ¿no? Valor negativo significa que delta de H es menor que cero. Entonces, esta reacción química es exotérmica. Seguimos. Las reacciones también pueden ser endotérmicas. Ya pueden ser endotérmicas. Endotérmica significa que necesita absorber energía para que la reacción ocurra. Por ejemplo, tenemos acá al mercurio, oxígeno sólido, es el óxido mercúrico, más calor, entonces va a formar mercurio líquido más oxígeno gas. En este caso, el calor está en la zona de los reactantes, entonces se está absorbiendo energía. Considerando la variación de entalpía, este tiene que ser mayor que cero. Entonces la reacción es endotérmica. Y acá lo podemos ver. Positivo significa que la variación de entalpía es mayor que cero. Si la variación de entalpía es mayor que cero, es una reacción endotérmica.
Otra forma de clasificar las reacciones químicas es por su sentido, ¿no? Y tenemos las reacciones irreversibles. ¿Cuándo diremos que una reacción es irreversible? Diremos que una reacción es irreversible cuando el reactante se transforma en producto y no hay retorno. Y lo representamos por una sola flechita. Una sola flechita va a significar que la reacción es irreversible. ¿Ya? Esas son reacciones irreversibles. No pueden regresar, no tiene retorno. Por su sentido, nuevamente, las reacciones pueden ser clasificadas como reversibles. ¿Y cuándo diremos que una reacción es reversible? Cuando el reactante se convierte en producto y el producto regresa a ser reactante. Entonces, cuando yo vea dos sentidos, doble sentido, ¿no? Hacia el producto y hacia los reactantes, esta es una reacción reversible. Seguimos. Según el cambio de número de oxidación, tenemos las llamadas reacciones redox. Ajá. ¿Qué tenemos acá? Mira, si yo tengo acá los estados de oxidación, vamos a poner acá 0, -1, -2, -3, -4, +1, +2, +3, +4, +5. Entonces, el número de oxidación puede ir de 0 a -3. Al ir de 0 a -3, ¿no? Al ir de 0 a -3, ¿qué está pasando? Si inicia en 0 y termina en -3, entonces vamos a decir que se está reduciendo. Esto es una reducción. Ya es una reducción. Está pasando de 0 a -1, gana un electrón, de -1 a -2 gana otro electrón, y de -2 a -3 gana otro electrón. Entonces, aquí ha ganado 3 electrones. Entonces, el nitrógeno al pasar de 0 a -3 se está reduciendo, ¿no? A esto vamos a llamarle reducción. Y en esta reducción gana 3 electrones. Pero también tenemos el caso del hidrógeno, que está pasando de 0 a +1. Al pasar de 0 a +1, se está oxidando. ¿Ya? Entonces, acá diremos que está pasando de 0 a +1. Y a eso le vamos a llamar oxidación. ¿Ya? Eso va a ser una oxidación. Entonces, cuando el hidrógeno pasa de 0 a +1, ¿qué está sucediendo? Se está oxidando. Y al ir de 0 a +1, ¿no? Va a perder un electrón. Entonces, acá vamos a decir que pierde un electrón. ¿Ya? Está perdiendo un electrón. Entonces, el hidrógeno al pasar de 0 a +1 pierde un electrón. Entonces, eso sería la oxidación. O sea, la oxidación pierde un electrón. Entonces, el hidrógeno al estar oxidándose está perdiendo un electrón. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya entendimos esa parte, ¿no? Entonces, tenemos acá que la palabra reducción, vamos a abreviar con red. ¿Y qué va a significar? Que se gana electrones. Y la oxidación va a ser ox. ¿Y qué va a significar? Que se pierde electrones. Eso es lo que va a significar. Entonces, la reducción es red y es ganancia electrónica, se gana electrones. Y la oxidación es ox y va a significar que se está perdiendo electrones. Así, por ejemplo, aquí tengo al
al sin 0, que pasa a sin más 2. Entonces, al pasar de 0 a más 2, se está oxidando, pues, ¿no? Acá va a sufrir una oxidación. Y en esa oxidación pierde 2 electrones. El zinc, ¿no? El zinc está perdiendo 2 electrones. Entonces, el zinc es el agente reductor. ¿Ya? El zinc va a ser nuestro agente reductor. Y el producto, que es esto de acá, dicloruro de zinc, se va a llamar la forma oxidada. ¿Ya? Va a ser la forma oxidada. Luego tenemos acá al hidrógeno que está con más 1 y pasa a 0. Al ir de más 1, al ir de más 1 al ir de más 1 a 0, ¿qué está sucediendo? Se está reduciendo. A eso se le va a llamar reducción. Reducción. Y en esa reducción se está ganando. De más 1 a 0 ha ganado un electrón. Gana un electrón. Bueno, y a esta sustancia le vamos a llamar en la reducción es el agente oxidante. Y el producto va a ser llamada la forma reducida. Listo. Y ahí tenemos al agente oxidante y a la forma reducida. El agente oxidante es aquella sustancia que induce a otra a perder electrones para que ella se quede con esos electrones y reducirse. En otras palabras, supongamos que el hidrógeno más 1 le dice al zinc 0, le dice, zinc pierde tus electrones. Y el zinc le hace caso, pierde sus electrones. Y esos electrones que pierde el zinc, el hidrógeno se los queda. Y el hidrógeno se va a reducir. Ese es el agente oxidante. Muy bien. Y ahí tenemos, pues, la oxidación y la reducción. Seguimos. En toda reacción redox va a haber una sustancia que se reduce y una sustancia que se oxida. Entonces acá tenemos la reducción ¿de quién? Del hidrógeno. El hidrógeno más 1 está pasando a hidrógeno 0. Entonces él está sufriendo la reducción. Disminuye el número de oxidación, hay ganancia de electrones. Y ahí está, pues, ¿no? El hidrógeno se convierte en hidrógeno molecular. En la oxidación, aumenta el número de oxidación y hay pérdida de electrones. ¿Quién se está oxidando aquí? El que se está oxidando es el magnesio. Está pasando de 0 a más 2. Al pasar de 0 a 2, está sufriendo una oxidación. El magnesio se oxida, ¿no? El magnesio se oxida. Entonces, su estado de oxidación pasa de 0 a más 2. Seguimos. Aquí tenemos que en toda reacción redox, ¿no? Que en toda reacción redox vamos a encontrar un agente oxidante, un agente reductor, una forma oxidada y una forma reducida. Entonces, el magnesio que pasa de 0 a más 2 se está oxidando. Es una oxidación. Entonces, el magnesio sería nuestro agente
reductor. Ya es el agente reductor. El magnesio es el agente reductor. Y el hidrógeno está pasando de +1 a 0. Se está reduciendo. Esto es una reducción. Entonces, acá tenemos a nuestro agente oxidante. Ahora, el producto de la oxidación es la forma. Acá tenemos a la forma oxidada. Y el producto de la reducción sería la forma reducida. Seguimos. Clasificación de las reacciones químicas. Ahora vamos a ver las reacciones llamadas no redos. Se le llama no redos porque no cambia el número de oxidación. Podemos ver acá, vamos a poner esto de acá como una línea frontera. Esto de acá son los reactantes. Y esto de acá serían los productos. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Los reactantes y los productos. El sodio es +1 en el reactante y el sodio es +1 en el producto. No ha cambiado. El oxígeno es -2 en el reactante y el oxígeno es -2 en el producto. El hidrógeno es +1 en el reactante, el hidrógeno es +1 en el producto. El cloro es -1 en el reactante, el cloro es -1 en el producto. No ha habido cambio en ninguno de ellos. Entonces, a este tipo de reacciones se le llama no redos, porque no está cambiando. ¿Y cómo lo verifico? Comparando los estados de oxidación en el reactante y en el producto. Y no ha habido cambio. A ese tipo de reacción se llama no redox. Balanceo de ecuaciones químicas. Método de tanteo simple inspección. Entonces acá nosotros tenemos una reacción química, que es el nitrógeno, que reacciona con el hidrógeno para formar amoníaco. Entonces yo quiero hacer el balance. 2 nitrógenos, acá hay 1, multiplico por 2, 2 nitrógenos. 6 hidrógenos, 3 por 2 es 6. Entonces los coeficientes van a ser 1, 3 y 2. Y eso es por tanteo. ¿Hay un orden para esto? Bueno, sí, podríamos decir, primero hacer el balance del metal, si hay un metal. 2 se hace el balance del no metal. 3 se hace el balance del hidrógeno. Y 4 se hace el balance del oxígeno. En ese orden, ¿no? Entonces, el método del tanteo, podríamos balancear primero al metal, segundo al no metal, tercero al hidrógeno y al último lo dejamos al oxígeno. Seguimos. Método del balance redox. Método del número de oxidación. Claro, a este balance se le llama balance redox. Veamos, vemos el estado de oxidación. El azufre es -2, el azufre es 0. De -2 a 0 se está oxidando, ¿no? Esta es una oxidación. Pierde 2 electrones. El nitrógeno pasa de 5 a 2. Al pasar de 5 a 2, se está reduciendo. Esto es una reducción. Y en esta reducción gana 3 electrones. Pero habíamos dicho que lo que se gana y lo que se pierde tienen que ser iguales. O sea, el número de electrones que se gana debe ser igual al número de electrones que se pierde. Lo que se ha ganado son 3 electrones. Y lo que se ha perdido son 2 electrones. No son iguales.
Entonces, acá hay que multiplicar por 2 y acá hay que multiplicar por 3. Claro, para que 3 por 2 sean 6 electrones y 2 por 3 sean 6 electrones. Y yo puedo afirmar que se transfiere 6 electrones o 6 mol de electrones. Esa sería la transferencia. Entonces, aquí tenemos que multiplicar a 2 por 3, pues, ¿no? Y al multiplicar por 3, acá quedaría 3 y 3. Y acá a 3 hay que multiplicar por 2. Entonces acá sería por 2 y por 2. Profe, pero falta balancear el agua. Sí, tienes razón. Falta balancear el agua. Para balancear el agua se hace por tanteo. Lo vamos a tantear. Por el método del tanteo se hace el balance del agua. Entonces, tanteando. Tenemos acá 3 azufres, 3 azufres. 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. 6 más 2 es 8. 6 acá y 2 acá son 8 hidrógenos. Acá hay 2. 4 por 2 es 8. 2 por 3, 6 oxígenos. 2 acá y 4 acá son 6 oxígenos. 6 oxígenos. Y la ecuación estaría balanceada, pues, ¿no? Quedó balanceada la ecuación. Los coeficientes serían 3, 2, 3, 2, 4. Y ese es el balance redox, ¿no? El balance redox. Seguimos. Método del ion-electrón medio ácido. ¿Cómo se hace un balance ion-electrón en medio ácido? Veamos. Primero se hace el balance de la masa. Balance de masa. Y segundo se hace el balance de la carga. Entonces tenemos dos pasos, dos etapas. Balancear la masa y balancear la carga, pues, ¿no? Entonces acá yo veo que el zinc va a cambiar y va a formar el zinc más 2, ¿no? Haciendo este balance, acá hay que sumarle 2 electrones. El balance de masa es zinc-zinc, está balanceado. Y la carga sería más 2 menos 2, 0. Y 0 igual a 0. Para el caso del nitrato, tendríamos acá que el nitrato se convierte en dióxido de nitrógeno. Entonces, vemos dónde falta agua. Acá hay 3 oxígenos, acá hay 2. Entonces, aumentamos una molécula de agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene oxígeno. Acá hay 3, acá hay 2, 2 más 1, 3. Como aumentó agua, he aumentado hidrógeno también. Entonces, acá hay que aumentar 2 hidrógenos. Listo. Ya terminamos con el balance de masa. Un nitrógeno, 3 oxígenos, 3 oxígenos, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Balance de cargas eléctricas. En el producto, acá la carga es 0. Y el agua es 0. Y 0 más 0 me da 0. En cambio acá, más 2 menos 1 me da más 1. Es decir, acá tengo que sumarle un electroncito. Listo. Menos 2 más 2, 0. Balanceado. Pero en el balance, el número de electrones que se pierde y lo que se gana deben ser iguales. Eso significa que acá tenemos que multiplicar por 2. Por 2. Y al multiplicar por 2 tendríamos 2 por 2 serían 4 hidrógenos. Más 2 nitratos. Más 2 electrones. Eso me da 2 veces el dióxido de nitrógeno más 2 moléculas de agua. Listo.
Si sumamos, ¿no? Sumamos los procesos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que 2 electrones que se han perdido y 2 electrones que se han ganado se cancelan, mira. Y esta es la transferencia electrónica. Se transfiere 2 electrones o 2 mol de electrones. Tenemos acá 4 hidrógenos ácidos, que iría por acá 4 hidrógenos ácidos. Tenemos 2 nitratos. A ver, ¿cómo sería? ¿Mm? Bueno, acá tendríamos que poner, a ver, tenemos acá 4 ácidos, 2 nitratos. Primero el nitrato. 2 nitratos. Ahí están los 2 nitratos. Tenemos 2 dióxido de nitrógeno. Acá están no, acá estarían los 2 dióxidos de nitrógeno. 2 aguas. Acá pondríamos 2 aguas. Un zinc, un zinc, un zinc, un zinc. Y nos faltaría balancear los hidrógenos ácidos, ¿no? Son 4 hidrógenos ácidos. Como son 4 y yo tengo 2 ahí, hay que convertirlo en 4 este 2. Ahora sí, claro, 4 sería. Y la ecuación quedó balanceada, pues, ¿no? Aquí es 1, 1, 4, 4, 1, 1, 2 y 2. Y hemos balanceado por el método ion-electrón a esa reacción química. Seguimos. Acá tenemos un dato curioso, que es reacciones óxido-reducción en bioquímica, ¿no? Tenemos el NADMATS, que se convierte en NADH. Como la estructura aumenta la cantidad de átomos de hidrógeno, se está reduciendo. Entonces, eso sería una reducción. Si nosotros invertimos esto, ponemos el NADMATS, NADH, que se convierte en NADMATS, más 2 electrones, más el protón, entonces a esto de acá se le va a llamar oxidación. Ya, esta es la oxidación. El NADH se convierte en NADMATS y se está oxidando. ¿Y cómo es eso? ¿De dónde viene eso? Ah, mira, acá tenemos al NAD. Acá podemos ver al NAD. Él es el NAD. Este NAD, que es toda esta estructura, va a recibir a este hidrógeno con 2 electrones. Es un ion hidruro. Entonces, este hidruro, que está viniendo por acá, se une en este carbono. Entonces, este carbono ahora está con ese hidrógeno. Y eso es lo que vemos acá, ¿no? La adición de ese hidrógeno a la estructura. Pero es un hidruro el que está viniendo con los 2 electrones. Bueno, seguimos. Y esa sería pues la reducción, pues, ¿no? Cuando el NAD recibe a un hidruro con 2 electrones, se convierte en el NADH, pues, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. El etanol se convierte en etanal. Eso se va a llamar oxidación.
Entonces, cuando el etanol se convierte en etanal, a eso vamos a llamarle oxidación. ¿Y qué le pasa al NAT? Está pasando de NADMAT a NADH. Se está reduciendo. Entonces, la reducción va a ser del NAT. El NADMATS, ¿no? El NADMATS se está convirtiendo en NADH. Entonces, a eso le vamos a llamar la reducción. Tenemos acá al etanal que se convierte en ácido etanoico. Eso es nuevamente una oxidación. Una oxidación es que el etanal se convierta en ácido etanoico. Y nuevamente el NADMAT se convierte en NADH y eso sería una reducción. Entonces tenemos acá que el NADMAT se convierte en NADH. Entonces, ¿qué pasa acá? Una reducción. Seguimos. Ahora tenemos acá las llamadas reacciones nucleares. Como habla del núcleo del átomo, vamos a decir que en el núcleo del átomo, ¿qué tenemos? Protones que tienen carga positiva. Tenemos neutrones que no tienen carga, pues, ¿no? Entonces, en las reacciones nucleares intervienen partículas que forman el núcleo, pues, ¿no? Dos, los elementos pueden convertirse en otros. Por ejemplo, yo podría tener acá el tritio y él se convierte en helio, más un beta. Entonces, en las reacciones nucleares, un elemento cambia su identidad. Puede ser tritio, uno de los isótopos del hidrógeno, que se convierte en helio. Se absorben o liberan enormes cantidades de energía. Claro, se liberan enormes cantidades de energía. Aproximadamente 1.000.000 de veces más que en una reacción química. En una reacción química va a ser como 1 y en la reacción nuclear va a ser 1.000.000 de veces mayor. En las reacciones químicas se trabaja en la zona extranuclear, en la nube, ¿ya? Entonces, para una reacción química se trabaja en la nube electrónica. Solo participan los electrones de la capa de valencia. No se forman nuevos elementos y se absorbe y libera cantidades de energía relativamente pequeñas. Claro, comparando una nuclear con una reacción química, la nuclear es mucho mayor. Seguimos. Reacción de desintegración radiactiva. Pues acá tenemos una reacción de desintegración. Un núcleo inestable puede desintegrarse. Acá tenemos X a Z, que se desintegra en Y a menos 4, Z menos 2, más un alfa 2, 4. Entonces acá diremos que X a Z se va a llamar el padre y Y a menos 4, Z menos 2 se llama el hijo, más el alfa que está saliendo, pues, ¿no? Eso sería una reacción de desintegración o de emisión alfa. El alfa viene a ser una partícula, un corpúsculo, un núcleo de helio, que está formado por 2 protones y 2 neutrones. Ahora, el hijo que sale tiene mucha energía. Diremos aquí que Y tiene mucha energía. A menos 4, Z menos 2. Entonces, él va a eliminar esa energía. Se mantiene el A menos 4, el Z menos 2, más la energía liberada, la energía gamma. Eso quiere decir que cuando sale un rayo alfa, o una emisión alfa, luego sale el rayo gamma para estabilizar el núcleo que se ha formado, el núcleo hijo.
Bueno, y a eso se llama una reacción de desintegración radiactiva. Seguimos. Aquí tenemos la partícula alfa. Aquí tenemos el uranio 92, que va a ser llamado padre. Y el hijo es el torio. Y el rayo alfa es el helio 2,4 más 2. De 2,38 a 2,34 ha disminuido en 4. De 92 a 90 ha disminuido 2. Bien, seguimos. Aquí tenemos la desintegración beta. Acá ocurre algo parecido. Tenemos X, A, Z, que forma Y, A, Z más 1, más la emisión beta, menos 1, 0. ¿Qué podemos observar acá? Que el número de masas son iguales. A igual a A. Entonces, el padre y el hijo tienen igual número de masas. Son isóbaros. Pero el Z aumenta en una unidad. Z más 1. ¿Y por qué aumenta en una unidad el Z? ¿De dónde sale un protón? Lo que pasa es que en el núcleo del átomo, un neutrón deja de ser neutrón y cambia a protón, más un electrón. Y ese electrón, que no se sabía qué cosa era, es lo que se llamó rayo beta, ¿no? Son los rayos beta. Y acá está, mira, 14, 14. Son isóbaros, son iguales. Aquí es Z y acá es Z más 1. Ah, entonces la emisión es de un beta. Un rayo beta es lo que se está emitiendo. Seguimos. La radiación gamma, vamos a representarlo como gamma 00. Y lo reconozco porque aparece un asterisco en el elemento. Eso significa ese asterisco que ese núcleo tiene mucha energía y debe eliminarlo, debe emitirlo. Serie radiactiva. Entonces acá tenemos una serie, mira. El uranio 238 pasa a 234, disminuye en 4. De 92 a 90, disminuye en 2. Entonces lo que sale es un alfa. De 234 a 234 son iguales. Aquí es Z y acá es Z más 1. Ah, lo que se emite es un beta. 234 a 234 son iguales. Entonces de 91 a 92 aumenta. Aumenta en una unidad. Entonces se emite un beta. Y así podemos continuar, pues, ¿no? Muy bien, seguimos. ¿Qué cosa es una fisión nuclear? Fisión es romper, ¿no? Vamos a decirlo así. Una fisión es cuando se rompe el núcleo. Este núcleo se va a partir en dos. Cuando un neutrón golpea este núcleo, se está fragmentando en dos. Y acá están los dos fragmentos. Entonces, cuando un neutrón golpea el núcleo del uranio, lo rompe y obtenemos estos dos fragmentos. A esto se le llama fisión nuclear. La fusión es cuando se unen. Claro, es lo contrario a romper, unir. Entonces, una fusión es cuando se unen. Acá tenemos el deuterio y el tritio, se unen para formar helio. Entonces, este es un ejemplo de reacción de fusión nuclear. ¿Qué se cumple? Bueno, se va a cumplir que la sumatoria de números atómicos del reactante va a ser igual a la sumatoria de números atómicos del producto. Se va a cumplir también que la sumatoria de los números de masa del reactante es igual a la sumatoria del número de masa del producto. Se cumplen esas dos relaciones. Bien, jóvenes.
Vamos a pasar ahora a las preguntas, ¿no? Las preguntas de la reacción. Bueno, de esta separata. Aquí está, primer ejercicio. Tenemos ABCD, 4 reacciones químicas, y me preguntan, ¿qué me están preguntando? Dice, en A la reacción es redox. A ver, vamos a ver. Tenemos aquí plata más 1, plata 0, ya cambió. Es redox. Oxígeno menos 2, oxígeno 0. Sí, es redox. Correcto, hasta redox. Descomposición. Acá tenemos nuestro compuesto y ahora se ha separado en dos partes. Sí, es una reacción de descomposición. La suma de coeficientes es 3. Veamos. Aquí tenemos dos platas, un oxígeno, dos oxígenos, por dos oxígenos. 4 platas, acá hay 2, entonces acá hay que multiplicar por 4. 4 platas, 2 oxígenos, 2 oxígenos. La sumatoria sería 7. Y acá dice que es 3, no es 3, es 7. Así que la primera es falsa. La primera alternativa va a ser falsa. Seguimos. No, 2 Romano dice, la reacción B es redox. Nuevamente me cuestiona. Tenemos acá el nitrógeno, hidrógeno 3, más 1 menos 3, más el oxígeno que es 0, me da el nitrógeno que es 0, más el agua que sería más 1 menos 2. Claro, sí, 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 sí. Sí está cambiando, es redox. Sí es correcto decir que es redox. Irreversible, claro, hay una sola flecha. Eso significa que es irreversible. Correcto. El coeficiente estequiométrico del agente oxidante. A ver, ¿quién va a ser el agente oxidante y su coeficiente? Dice, ¿no? Está pasando de menos 3 a 0. De menos 3 a 0 se está oxidando. Pierde 3 electrones. Balanceamos previamente por 2 y se pierde 6 electrones. Y el oxígeno está pasando de 0 a menos 2. Al pasar de 0 a menos 2, se está reduciendo. Y gana 2 electrones. Pero como hay 2 átomos de oxígeno, multiplicamos por 2. Y se gana 4 electrones. 4 sería. Pero hemos dicho que lo que se gana y lo que se pierde deben ser iguales. ¿Sí? Entonces, a 6 hay que multiplicar por 2 para que nos salga 12. Y a 4 hay que multiplicar por 3 para que nos salga 12. Ahora sí. Entonces acá fue multiplicado por 2 y acá multiplicado por 3. Entonces la oxidación hay que multiplicar por 2. 2 acá y este 2 por 2 son 4. Y en la oxidación hay que multiplicar por 2, ya está, ya lo hemos multiplicado. En la reducción hay que multiplicar por 3. Acá sería 3 y este 2 por 3. Entonces la ecuación va a quedar balanceada, ¿no? 4 nitrógenos, 12 hidrógenos. A ver, 6 oxígenos. Ah, no está balanceado todavía. Falta balancear. 3 por 2, 6. Y acá hay que multiplicar por 6. Pues no, ese 3 falta multiplicar por 2. Sería aquí 6. Ahora sí. 4 nitrógenos, 4 nitrógenos. 12 hidrógenos, 12 hidrógenos. 6 oxígenos, 6 oxígenos. La ecuación está balanceada. Me pide del agente oxidante su coeficiente. El amoníaco sería el agente reductor. El oxígeno, que está en la reducción, sería el agente oxidante.
Entonces, el coeficiente del agente oxidante es 3, ¿correcto? Es 3, verdadero. Es verdad. Seguimos. Número 3. ¿Qué nos dice la número 3? La reacción C tiene como catalizador una mezcla de óxido de zinc, esto de acá, y trióxido de cromo. Claro, está debajo de la flecha. Significa el uso de catalizadores. Verdadero. 4. La reacción D es una reacción de combustión completa. ¿Cómo sé que es combustión completa? Porque se forma dióxido de carbono. Y ahí tengo el CO2. Sí. Exotérmica, porque delta de H es menor que 0. Es negativo. Entonces, este delta de H me está indicando que la reacción es exotérmica. Correcto. Y el coeficiente estequiométrico del agua es 4. 4. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? El coeficiente estequiométrico del agua es 4. Así dice, ¿no? El coeficiente estequiométrico del agua es 4. Ah, hay que balancearlo, pues. Hay que balancear. Falta balancear, pues, ¿no? Entonces acá sería, vamos a balancear. 3 carbonos, acá hay 1 por 3. 8 hidrógenos, aquí por 4. 4 por 2, 8. 6 más 4, 10. Acá por 5. 5 por 2, 10. Entonces, ¿el coeficiente del agua es 4? Sí, es 4. Verdadero. Entonces sería un falso y 3 verdaderos. La respuesta sería la C. 1C. 1C. Seguimos. Pregunta número 2. Dice, la sustancia agente reductor. Ah, hay que identificar acá. Bien, vamos a colocar los estados de oxidación. Oxígeno menos 2. 2 por 2, 4. Así que el azufre es más 4. Oxígeno menos 2. 2 por 2, 4. Así que el nitrógeno es más 4. Oxígeno menos 2. 3 por 2, 6. Así que el azufre es 6. El oxígeno menos 2. Nitrógeno 2. El nitrógeno está pasando al azufre está pasando de 4 a 6. ¿Qué está pasando con él? De 4 a 6 se está oxidando. Y en esa oxidación pierde 2 electrones. Luego tenemos acá al nitrógeno 4 que pasa a nitrógeno 2. Al pasar de 4 a 2 se está reduciendo. Esto es una reducción. Y en esa reducción gana 2 electrones. Mira, lo que ganó y perdió son iguales. ¿Qué significa? Que los coeficientes son 1, 1, 1 y 1. Aquí tendríamos que él sería el agente. Si está en la oxidación, es el agente reductor. Acá tenemos al agente. Si está en la reducción, es el agente oxidante. El trióxido de azufre sería la forma, pues, ¿no? La forma oxidada. Y el óxido de nitrógeno sería la forma reducida. Ya está. Dice, la sustancia agente reductor pierde electrones. Bueno, sí, el dióxido de azufre se oxida y pierde electrones. Y es el anhidrido sulfúrico, ¿no? El anhidrido sulfúrico es la forma oxidada. El agente reductor es el anhidrido sulfuroso. ¿Ya? Es sulfuroso. No es el sulfúrico. Entonces, por eso es falsa la primera. 2. La relación de coeficientes estequiométricos de la forma oxidada y forma reducida.
la forma oxidada y la forma reducida sería de 1 a 1. Me queda 1. Eso es verdadero. Se transfiere 2 mol de electrones. ¿Cuánto ha sido la transferencia electrónica? Bueno, acá se ha perdido 2 electrones y se ha ganado 2 electrones. Entonces, la transferencia electrónica ha sido de 2. Entonces, sería 2. 2 mol de electrones. Dice, por cada mol, o sea, 1 mol de monóxido de nitrógeno. Y en el producto tenemos 1 mol de monóxido de nitrógeno. Entonces, esta relación coincide, ¿no? 2 mol de electrones por cada mol de monóxido de nitrógeno. Eso es verdadero. La respuesta, la 2A. 2A. Seguimos. Pregunta 3. En la pregunta 3 tenemos, nos dice, el sulfato cúprico es el agente oxidante. ¿Quién es el sulfato cúprico? Es el QSO4, pues, ¿no? Entonces acá el cobre es más 2 y aquí el cobre es más 1. Al pasar de 2 a 1, está reduciéndose. Es una reducción. Entonces, él sería el agente oxidante. Entonces, ¿el sulfato cúprico es el agente oxidante? Sí, verdadero. La glucosa se oxida. Aquí tenemos a la glucosa. La glucosa viene a ser una aldosa. Es decir, es un aldehído, pues, ¿no? Y este aldehído se convierte en ácido glucónico, que viene a ser un ácido carboxílico. Entonces, si un aldehído se convierte en un ácido carboxílico, significa que se está oxidando. Acá hay oxidación. Dice, ¿la glucosa se oxida a ácido glucónico? Sí, verdadero. Entonces, la respuesta no puede ser la A, no puede ser la B, no puede ser la D. Quedaría entre la C y la E. Bien, vamos por la 3 romano. ¿Qué dice la 3 romano? Se transfiere 2 mol de electrones, dice, ¿no? Se transfiere 2 mol de electrones por mol de agua. Eso significa 1 mol de agua, H2O. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hacer el balance. Voy a hacer aquí un balance, ion electrón, en medio, ácido. Entonces, tenemos aquí el cobre, más 2, que se convierte en cobre más 1. Y acá le vamos a agregar un electroncito. Menos 1 más 2, más 1, más 1. Por acá tenemos a la glucosa, C6H12O6, que se convierte en C6H12O7. Aquí tenemos 6 oxígenos y acá hay 7. Hay más oxígenos aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar. Vamos a agregarle una molécula de agua. 6 más 1, 7 oxígenos, 7 oxígenos. Pero le hemos aumentado 2 hidrógenos. Hay que sumarle 2 hidrógenos acá. Ya está. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. 14 hidrógenos, 14 hidrógenos. Balance de carga. 0 más 0, 0 y 0 más 2, más 2. Aquí hay que sumarle 2 electrones. Y ahora sí, ya está balanceado. Acá le vamos a decir que el número de electrones que se gana y el número de electrones que se pierden deben ser iguales. Eso significa que acá falta multiplicar por 2. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos 2 cobres más 2 electrones, me dan 2 cobres más 1.
Muy bien. Ya tendría la ecuación. Lo único que faltaría hacer es sumar, pues, ¿no? Sumando, ¿qué se va a cancelar? Estos dos electrones con estos dos electrones se cancelan. Tenemos cobre, serían 2 iones cobre, más la glucosa, más el agua. Flechita de reacción me da el ácido glucónico, más 2 cobres, más 2 protones. Entonces dice, ¿cuánto se ha transferido? 2 mol de electrones. ¿Cuánto es el coeficiente del agua? 1. Entonces, 1 mol de agua. Listo. Entonces, considerando esto, sería verdadero, ¿no? Y podría ser la respuesta la E, pues, ¿no? La E podría ser la respuesta. Pero vamos acá a hacer un ensayo. Esta reacción química se está usando el llamado reactivo de Benedict. ¿Y cuál es la historia de Benedict? Bueno, la historia de Benedict es que antes de usar Benedict se utilizaba Fehling. Y Fehling tenía un problema, daba falsos positivos. ¿Y para qué sirve esta reacción? Sirve para identificar el azúcar, o mejor dicho, la glucosa en la orina, ¿no? Es para hacer análisis clínico. Entonces, el reactivo de Fehling tenía un problema, ¿no? Que daba falsos positivos. Entonces, Benedict soluciona este problema, ¿no? Va a solucionar este problema al agregar citrato de sodio y carbonato de calcio. Entonces, considerando al citrato, ¿no? Al citrato y al carbonato, ¿no? Acá se va a trabajar con el citrato de sodio, que sirve para estabilizar al cobre. Entonces, este cobre más 2 va a quedar estable por el citrato. Además, también se va a usar carbonato de sodio. El carbonato de sodio forma 2 iones sodio más el ion carbonato. ¿Qué va a inducir esto? Va a inducir la hidrólisis del agua. Entonces, la molécula de agua se va a sufrir hidrólisis. ¿Y qué significa hidrólisis? Hidrólisis significa lisis, romper, hidroagua. Vamos a romper el agua. El agua va a formar hidronio e hidróxidos. Y estos hidronios y estos hidróxidos, el hidronio va a formar bicarbonato con el carbonato. Hidronio más carbonato, bicarbonato. Y el hidróxido con el sodio, hidróxido de sodio. Significa que el medio, acá vamos a tener a la glucosa, C6H12O6, más el hidróxido. Esto me va a dar el óxido cuproso más el ácido glutámico, ¿no? El ácido glucónico. Listo. Y este sería usando, pues, el reactivo de Benedict. Pues usando el reactivo de Benedict tenemos un medio básico. Entonces vamos a ensayar un balance ion-electrón en medio básico. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que el cobre más 2 forma el cobre 2 oxígeno. Entonces acá tenemos oxígeno, le sumamos una molécula de agua. Y acá le sumamos 2 hidróxidos. Más 2 menos 2 sería 0. Ah, no, pero acá hay 2 cobres. Habría que sumarle aquí 2 electrones. 2 electrones, 2 hidróxidos menos 4, más 4, 0. Y 0 más 0, 0. Y de esa forma quedó balanceado. Por el otro lado tenemos a la glucosa, C6H12O6, que se convierte en el C6H12O7. Como acá tiene un oxígeno más, entonces acá le voy a sumar una molécula de agua. Acá le voy a sumar 2 hidróxidos.
Sería 6 más 2, 8. 7 más 1, 8. 7 oxígenos. 7 más 1, 8 oxígenos. 6 más 2, 8 oxígenos. Balanceado. Se ha balanceado. Balance de cargas eléctricas. Menos 2 y acá tenemos 0. Entonces acá hay que sumarle 2 electrones. Listo. Entonces acá tenemos que se han ganado 2 electrones y se han perdido 2 electrones. Bien, sumando estos dos procesos, porque ya tenemos 2 electrones ganados y 2 electrones perdidos, vamos a sumar acá y tendríamos, veamos, acá sería 2 cobres, 2 cobres. 2 hidróxidos más 2 hidróxidos serían 4 hidróxidos. La glucosa, flechita de reacción, acá hay 2 electrones que se cancelan con 2 electrones. Tenemos el óxido cuproso más el ácido glucónico. Y acá tenemos una molécula de agua y otra molécula de agua. Sería más 2 moléculas de agua. Listo. Entonces tenemos acá que la transferencia electrónica fueron 2 mol de electrones. Ya, la transferencia electrónica fueron de 2 mol de electrones. Y el agua, el coeficiente del agua sería 2. 2 moles de agua. La relación es de 2 a 2. Muy bien. Entonces, dice acá la número 3, bueno, acá la primera verdadera, la segunda verdadera. La 3 dice, ¿se transfieren 2 mol de electrones por mol de agua? No. 2 mol de electrones por 2 moles de agua. Y entonces esto va a ser falso. Así que la respuesta va a ser la C. La C es la respuesta. Entonces, Benedict va a trabajar en medio básico y hay que hacer un ion electrón en medio básico. Y con eso se producen 2 moléculas de agua. Y la respuesta sería la C. Bien, vamos por el siguiente ejercicio. Ejercicio número 4. En el ejercicio 4 tenemos acá el NATMATS que se convierte en NATH. Entonces, este NATMATS, al convertirse en NATH, se está reduciendo. Esta es una reducción. Así que el producto se va a llamar la forma reducida. Y el reactante se va a llamar el agente. El agente oxidante. Ya, ahí tenemos al agente oxidante, que es el NATMATS, y a la forma reducida, que sería el NATH. También tenemos acá al lactato, que es un alcohol, y tenemos al piruvato, que tiene la acetona. Entonces, el alcohol se ha convertido en cetona. Entonces, nosotros vamos a decir acá que este lactato se ha convertido en piruvato. Alcohol, acetona, eso es una oxidación. Una oxidación.
Entonces el lactato se convierte en el agente reductor. Y el piruvato, que es el producto, sería la forma oxidada. Dice la pregunta, ¿el lactato pierde electrones? Claro, el lactato se oxida y la oxidación significa que pierde electrones. Por ello se reduce. No. El lactato se oxida, ¿no? El lactato pierde electrones, por ello se oxida. No se reduce. Se oxida. Falso. El ion piruvato es la forma oxidada del lactato. Claro. El ion piruvato es la forma oxidada del lactato. Eso es verdad. El NAT es la forma reducida del NATMAX. Verdadero. Falso, verdadero, verdadero. La A, la respuesta. 4A. 4A. Seguimos. Pregunta 5. Dice, indique la alternativa que contiene el coeficiente del hidrógeno, los moles de electrones transferidos y las moles de agua en la ecuación final respectiva. Muy bien, entonces vamos a hacer un balance en medio ácido. Entonces, un balance ion-electrón, balance ion-electrón en medio ácido. Tenemos al zinc aquí, que se convierte en zincato. Entonces, en el balance ion-electrón, acá hay 2 oxígenos, acá faltarían 2 moléculas de agua. 2 oxígenos, 2 oxígenos. 4 hidrógenos, le sumamos acá 4 iones hidrógeno. Menos 2 más 4 más 2. Entonces acá hay que sumarle 2 electrones. Entonces, el balance de masa ya está, el balance de carga también. Ahora voy por el nitrato. En el caso del nitrato, se está convirtiendo en amoníaco, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir acá? 3 oxígenos, acá le sumamos 3 aguas. 6 hidrógenos más 3 son 9, le sumamos 9 protones. 0, 0, y acá más 9 menos 1 más 8. Hay que sumarle 8 electrones. Menos 8 menos 1 menos 9 más 9, 0. Pero 8 electrones ganados, 2 electrones perdidos. El número de electrones tienen que ser iguales. Así que acá multiplicamos por 4. Sería 4 zinc más 8 aguas. Me da 4 zincatos, 16 hidrógenos, más 8 electrones. Y ahora sí ya podemos sumar estas 2 reacciones, pues, ¿no? ¿Qué se cancela? Se va a cancelar 8 electrones con 8 electrones. ¿Qué más se cancela? Entonces, ¿qué tenemos acá?
que se transfiere 8 electrones. Acá concluimos que la transferencia es que se transfiere 8 electrones. ¿Qué más podemos decir aquí? Podemos decir que acá tenemos 9 ácidos y acá hay 16 protones. Se cancelan estos 9 y me va a quedar 7 protones acá. Claro, quedarían 7 protones. También tenemos aquí el caso del agua. 3 aguas y acá hay 8 aguas. 3 aguas se cancelan y de las 8 quedan 5. 5 aguas. Y nada más, ¿no? Entonces acá sería nitrato más 5 aguas más 4 zinc. Me va a dar el zincato, 4 zincatos. Tenemos acá el zincato, me quedó también amoníaco. Y nada más, pues, ¿no? ¿Qué me están pidiendo? El coeficiente del ion hidrógeno, los electrones transferidos y el coeficiente del agua, pues, ¿no? Los protones van a ser 7 protones. Los electrones transferidos, 8. Y el coeficiente del agua es 5. 785, ahí está, 785. Pero podemos ensayar otro balance acá también. Nosotros podemos decir que el balance puede ser ion electrónico, balance ion electrónico, ion electrón en medio básico. Y si hacemos un ion electrón en medio básico, ¿cómo sería? Entonces, un ion electrón en medio básico sería. Tenemos aquí al zinc, que se convierte en el zincato. Acá está el zincato. Entonces hacemos el balance del zinc. Acá sería 2 oxígenos. En medio básico sería acá 2 moléculas de agua. 2 por 2, 4, y acá se suma 4 hidróxidos. Listo. Un zinc, 4 oxígenos, 4 oxígenos, 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. Balanceado. Las cargas. 4 cargas negativas, 2 cargas negativas. Acá hay que sumarle 2 electrones. Y ya está, quedó balanceado. En el otro caso tenemos al ion nitrato, que forma el amoníaco. Un nitrógeno, 3 oxígenos, acá no hay oxígeno. Entonces sumamos aguas. Le sumamos 3 aguas. Y esas 3 agüitas hace que aparezca acá 3 por 2 serían 6. 6 hidróxidos. Así mismo. Balance. Un nitrógeno. 3 más 3, 6 oxígenos, 6 oxígenos. 6 hidrógenos, 3 más 6, 6 hidrógenos. Muy bien. Entonces, ya balanceé la masa del nitrógeno, 1, 1. 6 oxígenos, 6 oxígenos. Tenemos 6 hidrógenos, pero acá tenemos 9. Me faltan hidrógenos. Le agrego acá 3 moléculas de agua y acá le voy a agregar 3 hidróxidos.
Ahora sí. Entonces, sumando acá sería el ion nitrato más 6 aguas. Me está dando el amoníaco más 9 hidróxidos. Veamos si está balanceado. Un nitrógeno, un nitrógeno. 3 más 6, 9 oxígenos, 9 oxígenos. 12 hidrógenos, 3 más 9, 12. Sí, está balanceado. Balance de masa. Balance de carga. Acá hay menos 1 y acá hay menos 8. Menos 9. Entonces acá hay que sumar 8 electrones. Menos 8, menos 1, menos 9. Listo, ya está. ¿Qué hacemos ahora? Hay que sumar, ¿no? Las dos semireacciones. Hay que separarlas. Veamos, ¿qué tenemos acá? Tenemos al ion nitrato, más 6 moléculas de agua, más 8 electrones. Esto me da el amoníaco, más 9 hidróxidos. Y por parte del zinc, tenemos zinc, más 4 hidróxidos. Me está dando el zincato, más 2 aguas, más 2 electrones. Ah, pero acá hay un problema. El número de electrones que se gana y lo que se pierde no son iguales. Había que multiplicar aquí por 4, pues, ¿no? Multiplicando por 4 sería 4 zincatos. En vez de 4 hidróxidos serían 16. Acá sería 4. Aquí en vez de 2 aguas sería 4 por 2 sería 8. Y 2 por 4 sería 8, ¿no? Listo. Ahora sí. Tenemos acá 8 electrones. 8 electrones se van a cancelar. Y la transferencia electrónica va a ser de 8 electrones. Entonces, por acá ponemos, se transfiere 8 electrones. ¿Qué más podemos eliminar? Tenemos acá 6 aguas y acá hay 8 aguas. Entonces, 6 se cancela y de las 8 quedan 2. 2 aguas. También tenemos a los hidróxidos. Acá hay 9 hidróxidos, acá hay 16 hidróxidos. Se cancelan 9 hidróxidos y te quedarían acá 7 hidróxidos. Y nada más, pues, ¿no? Entonces acá tenemos al ion nitrato, más 4 zinc, más 7 hidróxidos. Muy bien. Entonces, tenemos acá lo que quedó, pues, ¿no? Nos ha quedado el nitrato, los 4 zinc, y nos quedó por acá 7 hidróxidos. Por acá nos quedó el amoníaco, 2 aguas, 4 zincatos y nada más, pues, ¿no? Amoníaco, zincato, amoníaco, zincato y agua. Y eso es todo. Entonces, acá lo que debían habernos pedido era los hidróxidos, los electrones transferidos y el agua, pues, ¿no? Los hidróxidos sería 7, los electrones transferidos 8 y el coeficiente del agua sería 2. 7, 8, 2. 7, 8, 2 no es la A, 7, 8, 2 no es la B, 7, 8, 2 no es la D y 7, 8, 2 no es la E. No hay 7, 8, 2, así que la única posible respuesta es la C, jóvenes. Entonces, en el problema 5, la respuesta es la C.
5C. Seguimos. Ejercicio número 6. Dice, la reacción 1 es de fusión nuclear. Analizamos. Uranio 235, neutrón. Este neutrón golpea el núcleo y lo fragmenta, lo rompe en dos. A significa que es una reacción de fisión nuclear. Reacción de fisión nuclear. Al romper, se está rompiendo el núcleo, fisión. Y acá dice que es fusión, no es fusión, pues, ¿no? Es fisión. Falso. En 2 hay emisión de partículas alfa. Acá tenemos 239, 239, son iguales. Acá es Z y acá es Z más 1. Esta es la emisión de una partícula beta. Es un beta. Pero acá dice alfa, no, es beta. Falso también. C, en 3 se completa con una partícula beta. No sabemos qué tenemos aquí, AB. Lo resolvemos. Decimos acá, 2 más 3 debe ser igual a 4 más A. 5 es igual a 4 más A, así que 1 es igual a. Tenemos X, 1. Y luego tenemos por aquí a 1 más 1, que debe ser igual a 2 más B. 2 menos 2 es igual a B. 0 es igual a B. 1, 0. ¿Quién es 1, 0? Esto no es otra cosa que un neutrón. Dice, ¿en 3 se completa con una partícula beta? No, es un neutrón. 1 y 3 son reacciones de fusión. Bueno, 3 se están uniendo los núcleos. Esto de acá es fusión nuclear. En cambio, 1 es de fisión. Fisión nuclear. Fisión, fusión, son diferentes. Acá dice que los dos son fusiones. Falso. La E. En 1 la carga nuclear es 57. Entonces acá necesitamos saber el valor de Z, el número atómico o carga nuclear. ¿Qué se cumple? Que 92 más 0 debe ser igual a 35 más Z. Más 3 por 0, que es 0. 92 menos 35 es igual al valor de Z. Acá es 7 y acá es 5. 57 sería. Y eso es la respuesta. 6E. 6E. Seguimos. Pregunta 7. En las 7 jóvenes, la primera es verdadera, segunda verdadera, tercera verdadera. La respuesta es la D. ¿Por qué la respuesta es la D? Acá lo dice. Dice, según la reacción 3, se necesita aproximadamente 49 kilogramos de sal oxisal. 49 kilogramos de sulfato de sodio. ¿Para producir qué cosa? Por tonelada de papel producido, o sea, 1 tonelada. 1 tonelada de papel. Esa es la relación. 49 kilogramos de la sal oxisal produce 1 tonelada de papel. Pero la D dice, para producir 20 toneladas de papel. Entonces, ¿qué masa necesito de la sal? La masa sería 49 kilogramos por 20 entre 1.
la masa sería igual. 49 por 20. 980. Sería 980 kilogramos de la sal sulfato de sodio. Pero yo lo que quiero son las moles, no la masa en kilogramos. Entonces, recordando que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces, 980 kilogramos de la sal, factor de conversión, 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Se va kilogramo con kilogramo. ¿No? Serían 980 por 1000 de la sal, ¿no? Gramos de la sal. Ahora, pero no queremos gramos de la sal, quiero moles de la sal. Para obtener las moles, necesito el peso de la fórmula. Bueno, tenemos aquí al sulfato de sodio, su peso fórmula sería sodio 23 por 2, azufre 32, oxígeno 16 por 4. Muy bien, jóvenes, continuamos. Nos habíamos quedado en el cálculo de las moles de la sal, que nos sale 6.900 moles de la sal sulfato de sodio. Y acá dice 7 moles de la sal oxisal. No, pues no es 7.
es 6.900 moles. Y por eso la D es la falsa. La respuesta es la D de dado. Dice que tenemos 1 mol de trietilenglicol. Dice que tenemos 1 mol de trietilenglicol. Entonces, acá lo dice, ¿no? Geométricamente, 1 mol de trietilenglicol tiene 6 moles de átomos de carbono. Tiene 14 moles de átomos de hidrógeno. Y tiene 4 moles de átomos de oxígeno. Entonces, la fórmula, ¿cuál sería? Carbono, hidrógeno, oxígeno. 6, 14, 4. Esa sería la fórmula. 6, 14, 4. Ahora, si ya tengo la fórmula, puedo poner acá C6, H14, oxígeno, 4. Pero ahora me dice, con esta descripción, escriba la reacción de combustión completa. Le hacemos reaccionar con oxígeno y debe formar CO2 más agua. Ya, CO2 más agua. Hacemos el balance. Haciendo el balance. 6 carbonos, 6 carbonos. 7 por 2, 14 hidrógenos. 6 por 2 es 12. Y 7 por 1 es 7. 12 más 7, 19. Aquí tenemos 4 oxígenos. Acá me faltaría 15 medios. Como el coeficiente no puede ser fraccionario, multiplico por 2. Multiplicamos por 2. Al multiplicar por 2, jóvenes, vamos a tener la fórmula. ¿Y cuál sería la fórmula? Sería la siguiente. 2 veces el C6H14, oxígeno 4, más 15 oxígenos, me producen 12 dióxido de carbono, más 14 moléculas de agua. Y esa sería la ecuación balanceada. Listo. Ya tengo mi ecuación balanceada. Y él es el TEC, pues, ¿no? El trietilenglicol. Primera pregunta, dice, con 15 kilogramos, número 1, dice que tenemos 15 kilogramos de TEC. Se necesita 2.400 gramos de oxígeno. Ajá. Para poder relacionar masa a masa, necesitamos la masa del TEC. Entonces sería 12 por 6 más 1 por 14 más 16 por 4. ¿Cuánto me da la masa del trietilenglicol? 12 por 6 más 14 más 16 por 4. Me da 150. 150. 150 para el TEC. Listo. Entonces, nosotros diremos acá que 2 moles del TEC es proporcional a 15 moles del oxígeno. Como quiero una relación de masa, sería 2 por 150.
va a ser proporcional a 15 por 16 por 2, 32 gramos de oxígeno. Pero tengo 15 kilogramos. Como tengo 15 kilogramos del TEC, ¿cuánto de masa voy a producir de oxígeno? Entonces la masa de oxígeno sería los 15 kilogramos por 15 por 32 sobre 2 por 15. Bueno, 1 kilogramo son 1000 gramos. Kilogramos se va con kilogramos. Y tendríamos que operar. ¿Cuánto sale operando? Sería 15 por 15 por 32 por 1000 entre 2 y entre 15. ¿No? Sería 15 por 15. 15 por 15 por 32 por 1000, que es los kilogramos, entre 2 por 15. Y me sale 240,000. A ver, otra vez vamos a hacerlo. Es 15 por 15 por 32. 15 por 15 por 32 entre 2 por 15. Y todo esto multiplicado por 1000. Me sale 240,000. Me sale 240,000. Ah, acá me faltó un 0. Acá es dividido entre 150. Ajá, me faltaba un 0. Claro. Entonces ahora sí, 15 por 15 por 32 por 1000 dividido entre 2 y dividido entre el peso, fórmula que es 150. Sale 24,000. Ya va a salir 24,000. Entonces la masa va a ser 24,000 gramos de oxígeno. Y acá nos han puesto que es 2,400. No, es 24,000. Le faltó un cerito. Por eso la primera es falsa. La segunda, me piden relacionar el TEC con el agua. Entonces la relación del TEC, acá está el TEC, con el agua es de 2 a 14. 2 moles de TEC a 14 moles de agua, pues, ¿no? Acá sería 14 moles de agua. Muy bien, como tengo 6 moles de TEC, entonces, ¿cuántas moles serían de agua? Entonces sería, el número de moles sería 6 por 14 entre 2. El número de moles sería, multiplicamos 6 por 14 y dividimos entre 2. Me da 42. Acá sería 42 moles de agua. Pero el agua, jóvenes, es 1 por 2 más 16, suma 18 su peso fórmula. Quiere decir que una mol de agua es 18 gramos. 42 moles de agua, ¿cuánto sería la masa? La masa sería 42 por 18. Y eso me daría 756. 756 gramos de agua. Y acá dice 756 gramos de agua, lo cual sería verdadero. Así es. Y la número 3 y última nos dice, con un 50% de rendimiento de la reacción se forma 806 litros de anhídrido carbónico, o sea, de CO2. Vamos a relacionar ahora el TEG con el anhídrido carbónico. La relación es 2 moles de TEG produce 12 moles de CO2. Ahora, 2 moles de TEG sería a 12 por 22,4 litros. Como tengo 6 moles, ¿qué volumen sería? El volumen sería igual a multiplicar 6 por 12 por 22,4 entre 2.
Y eso me da 806. El volumen sería 806,4 litros de CO2. Pero acá dice que el rendimiento es del 50%. 806,4 litros es con un rendimiento del 100%. Pero si el rendimiento es del 50%, ¿qué volumen sería? El volumen sería 403,2 litros. Pero acá dice 806 litros. No, no es 806. Es 403,2 litros. Por lo cual la tercera es falsa. Falso, verdadero, falso. Falso, verdadero, falso. La respuesta es la E. 8E. 8E. Bueno, de las tareas para la casa. 1D de dado, 2E, 3A y 4B. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto compartir la clase contigo. Nos vemos hasta la siguiente clase. Chao, chao.